Bienvenidos, bienvenidas a este nuevo video de nuestra serie de capacitación docente 3A para acompañar a quienes están transitando el concurso de directoras titulares para las escuelas secundarias de la provincia de Buenos Aires. En las redes sociales, en YouTube y también en nuestros talleres, la construcción de las líneas estratégicas y las actividades dentro de el informe, que es digamos, la segunda gran parte del informe escrito después del diagnóstico, trae bastantes dificultades, preguntas, dudas. ¿Qué son las líneas estratégicas? ¿Por qué no pueden ser solo acciones? En fin, trae muchísimas dudas y por eso decidimos hacer esta presentación y este video. Recordemos que este es uno más de los videos de esta serie. Ustedes ya tienen un video relacionado con la construcción del problema, un video relacionado con la estructura del informe, un video sobre cómo articular autores y normativas, otro video relacionado con los objetivos. Así que bueno, en este caso les estamos trayendo, creo que será el anteúltimo, relacionado con la construcción de la segunda parte del informe que tiene que ver con la propuesta de intervención. En este sentido, es importante decir que las líneas estratégicas dentro de la propuesta de intervención muestran el rumbo institucional. En cambio, las acciones son las etapas concretas que hacen posible ese rumbo. Si el rumbo es un camino, las acciones son cada uno de los pasos dentro de ese camino. Entonces, en el informe escrito, como dice la placa que está en pantalla, la propuesta de intervención muestra la lógica de conducción institucional. Yo estuve pensando bastante cómo explicar esto en términos más sencillos y pensé lo siguiente: este año mi marido cumple 60 años, y entonces hay que, ese es el síntoma, eso es lo visible, cumpleaños. El problema es cómo vamos a festejar ese cumpleaños. Bueno, este es el problema que tenemos que resolver y en ese sentido hay distintas opciones. Por ejemplo, podríamos decir, vamos a hacer un buffet frío o vamos a hacer una cena completa con pasos, con platos sentados. Bueno, decidamos una estrategia, o buffet porque es en verano y entonces lo podemos hacer al aire libre, o porque es un momento importante, hacemos una cena completa. Estas dos opciones son dos líneas estratégicas distintas. O hacemos un buffet frío o una cena completa. Una vez que decidimos, bueno, vamos a hacer una cena completa porque es un momento importante, porque es un cumpleaños importante, porque vamos a traer a toda la familia, decidimos esta línea estratégica, la fundamentamos y a partir de ahí decimos, bueno, tenemos que preparar la comida, tenemos que preparar las mesas, tenemos que hacer las invitaciones. Y ahí aparecen las acciones para dar cumplimiento a esa línea estratégica. Espero que que es un ejemplo muy sencillo, pueda ayudar a distinguir estas dos situaciones. Una cosa es la línea estratégica y otra cosa es las acciones que son parte de esa línea estratégica. Entonces, cada línea estratégica no es una acción aislada, sino que es un eje de la intervención institucional. Es una orientación de trabajo que responde al problema y se vincula con los objetivos del informe. Por ejemplo, si el problema tiene que ver con fortalecer el sostenimiento o el acompañamiento de las trayectorias, una línea estratégica podría ser la construcción de un dispositivo institucional de seguimiento de trayectoria. Si el problema tiene que ver con cuestiones pedagógicas, por ejemplo, podríamos pensar en institucionalizar espacios de trabajo pedagógicos docentes, o, por ejemplo, si el problema tiene que ver con la convivencia, podríamos pensar en una revisión participativa del acuerdo institucional de convivencia, entre otros elementos. ¿Dónde podemos sacar ejemplos de líneas estratégicas? Bueno, en las líneas de trabajo de la dirección de secundaria, los lineamientos para este periodo de tiempo, hay ejemplos relacionados con cada uno y también en el decreto 2299. En este sentido,
tenemos entonces que diferenciar lo que es una acción. Una acción es una tarea concreta, es situada y es realizable. Por ejemplo, relevar asistencia de estudiante. Esto es una acción concreta que, vuelvo para atrás, podría ser parte de la construcción de dispositivos institucional de seguimiento de trayectoria. Entonces, si esta es la línea de acción, el ejemplo es de la acción relevar asistencia de estudiantes. Podría ser también relacionado con otra línea, organizar reuniones quincenales de seguimiento, convocar entrevistas con familias, acordar propuestas de intensificación, etc. Estas son acciones concretas, pero estas acciones tienen que estar siendo parte de una línea estratégica. ¿Por qué es necesario esta diferencia? Porque recordemos que el informe escrito es el momento en que ustedes le van a mostrar al jurado cuál es su visión, cuál es su forma de llevar adelante un proyecto institucional, cuál es la forma en que ustedes se piensan siendo directores y directoras, enfrentándose a problemas concretos de la escuela que van a conducir. Entonces, cuando ustedes establecen una línea estratégica, les van a mostrar cuál es su pensamiento, cuál es su visión en relación a la resolución del problema, y las acciones será la concreción de esa línea estratégica. Entonces, un error frecuente es tomar las acciones como estrategia. Por ejemplo, hacer reuniones con docentes, eso es una acción, no es una estrategia. No dice para qué, no dice qué se discutirá, qué acuerdos se esperan ni cómo sostenerla. Entonces, ¿cómo lo formularíamos de una mejor manera? Bueno, diciendo institucionalización de espacios de trabajo pedagógico con docentes para construir acuerdos sobre enseñanza, evaluación y acompañamiento de las trayectorias. Esto deja en claro hacia dónde queremos ir y qué queremos lograr con ese tipo de situaciones. ¿Cómo vamos a distinguir una línea estratégica de una acción? La línea estratégica va a responder a la pregunta: ¿qué eje institucional quiero fortalecer o transformar? La acción va a responder a la pregunta: ¿qué tareas concretas voy a realizar para avanzar o materializar ese eje que recién estuve diciendo que quiero transformar? Entonces, es necesario, nuevamente vamos a hacer hincapié en esto, que haya una coherencia interna entre problema, objetivo general, objetivos específicos, líneas estratégicas y acciones. Cada parte debe conectarse de manera lógica con la anterior. Recuerden ustedes que uno de los elementos sobre los cuales van a ser evaluadas, tiene que ver con la coherencia y la cohesión. La coherencia es esto, es que un elemento se enlace con el otro. La cohesión tiene que ver con la escritura y eso es algo que trabajamos en nuestros talleres. ¿Cuántas líneas de acción estratégica conviene proponer en un informe de este tipo en el marco de la evaluación del concurso? Y nosotras recomendamos trabajar en 2 o 3 líneas bien desarrolladas. ¿Por qué? Porque si nosotros ponemos más líneas, se puede, por supuesto, se pueden poner todas las que ustedes quieran, pero corremos el riesgo de no llegar a concretarlas en el tiempo que tenemos disponibles para la escritura, pueden llegar a dispersar la propuesta. Entonces, siempre es preferible poner menos elementos, pero bien desarrollados, y no poner muchos que después queden desdibujados, mezclados, poco claros, o que no terminemos de escribir el informe porque no nos dan los tiempos. Y ustedes acaban de decir, bueno, pero 4 horas es un montón. Sí, 4 horas es un montón, pero ustedes recuerden que van a empezar haciendo una especie de borrador o de punteo, después lo van a pasar en limpio, después lo van a revisar y créanme o no, 4 horas vuelan las 4 horas. Es importante también decir que cada línea estratégica de esas 2 o 3 que nosotros les estamos proponiendo que ustedes hagan, tienen que estar fundamentadas. Además de estar lógicamente relacionadas con el diagnóstico, tienen que tener un sustento. ¿En qué? En los autores, en la normativa. ¿Por qué? Porque cada línea expresa una decisión de conducción. Y ya lo vimos en el video sobre los autores, que
los autores y la normativa tienen que estar al servicio de sostener las líneas argumentales y las decisiones de conducción. Entonces, como cada línea expresa una decisión de conducción y muestra qué condiciones institucionales queremos construir o modificar, entonces ahí tienen que aparecer autores normativa, o sea, los elementos del temario, sosteniendo esta decisión que ustedes están tomando, o sea, fundamentando estas líneas de acción que ustedes están proponiendo. Cada acción, acá ya, cada acción, o sea, cada elemento, cada paso de esa línea estratégica, tiene que poder indicar qué voy a hacer, para qué voy a hacer, con quiénes lo voy a hacer, cuándo, cómo voy a registrar y cómo voy a hacer el seguimiento. Relacionado con el seguimiento, el monitoreo de la evaluación, vamos a hacer un próximo video donde vamos a explicar un poquito más en detalle cómo realizar el monitoreo y la evaluación. Las acciones entonces son observables y, e importante lo siguiente, viables. Y les doy un ejemplo de una acción no viable. Si ustedes en el nivel secundario dicen que van a reunir a todo el personal en una plenaria, ustedes saben que en el nivel secundario, con los horarios que manejamos, es prácticamente inviable hacer una propuesta de ese tipo, salvo que ustedes tengan, por ejemplo, una convocatoria de una autoridad competente, pero por sí mismos, llamar a todo el mundo, sacarlo de otras escuelas para hacer una reunión es sumamente difícil. Deberían explicar cómo piensan que lo pueden llevar adelante, pero en general no es una actividad viable a corto plazo, sin mucha planificación y por lo tanto no es una actividad que propondríamos fácilmente como una actividad de una línea estratégica. Entonces, es importante decir que las acciones deben ser observables, deben ser viables para que se entienda que la estamos pensando en una escuela concreta. Recuerden que en el diagnóstico ustedes establecieron una contextualización de la escuela, o sea, las características, y eso también vuelve entonces a reflejarse en la viabilidad de las acciones y la verosimilitud de las acciones que estamos proponiendo. De esta manera, el rol directivo lo tenemos que ver protagonista de esas acciones cuando la conducción convoca, organiza, coordina, orienta, registra, monitorea y evalúa cada una de las líneas estratégicas o de las acciones propuestas. El directivo no hace todo, porque sería inverosímil decir que yo como directora voy a hacer todas las actividades de una propuesta, pero sí tengo que aparecer como protagonista de quien perdón, me trabé, como protagonista de quien conduce este proceso junto a otros actores. Entonces, si bien no voy a hacer todo, tengo que ser protagonista del proceso de las actividades para que quede claro qué voy a hacer yo como directora, como conductora de la escuela en cada línea de acción, ya sea llevándola adelante, ya sea coordinando o ya sea delegando algunos elementos. Entonces, les vamos a dar algunos ejemplos. En la línea estratégica revisión participativa de la I, podemos proponer jornada de revisión de actores como acciones, sistematizar acuerdos, socializar y revisar periódicamente esos acuerdos, entre muchas otras acciones posibles. Si la línea estratégica es construir criterios comunes de intervención de los adultos frente a la situación de conflicto, algunas líneas podrían ser analizar situaciones frecuentes, elaborar circuito institucional de intervención, registrar y revisar intervenciones, entre muchas otras acciones posibles. Si la línea estratégica tiene que ver con construir espacios de diálogo y participación estudiantil, podemos pensar en organizar asambleas por curso, mesas de convivencia estudiantil, incorporar las propuestas de los estudiantes en el AIC, entre otras acciones posibles. En este sentido, entonces, pensar que la línea estratégica es un gran camino a seguir y las acciones son cada uno de los pasos que vamos dando para materializar esta línea estratégica.
para ir sintetizando y para que no se haga muy largo este video, las líneas estratégicas marcan ejes institucionales de intervención y las acciones son tareas concretas que hacen posible esta línea. Tienen que estar articuladas ambas con el problema, con los objetivos, con los actores, los tiempos, el monitoreo y la evaluación. Entonces, una buena propuesta no enumera muchas actividades, sino que muestra una lógica clara de intervención institucional, o sea, muestra la visión, muestra la intención de conducción que ustedes tienen. Les recordamos entonces que desde Capacitación Docente 3A tenemos múltiples recursos para que ustedes puedan seguir preparándose de camino a este concurso de directores y directoras. Los van a encontrar todos en nuestra tienda virtual y si no nos pueden escribir a nuestro correo capacitaciondocente3a@gmail.com y también decirles que en nuestras redes sociales, en nuestro blog y en este canal de YouTube, perdón, tienen un montón de recursos gratuitos, algunos de los cuales van a aparecer ahora al cierre del video. Mi nombre es Tatiana Lescano, soy parte del equipo de Capacitación Docente 3A y les agradezco entonces que nos hayan acompañado. Si de lo que dijimos en este video surge alguna pregunta, alguna duda, lo pueden dejar en comentarios. En la descripción del video les voy a dejar el link para descargar esta presentación y también si quieren que hablemos de algún otro tema, también nos lo pueden dejar en comentarios. Muchas gracias.